Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. Frecuencia Educativa, un programa de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente, producido por la Unidad Académica de Docencia Superior. Hola a toda la audiencia de Radio Frecuencia Educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi nombre es Elizabeth Gómez Rodríguez y el día de hoy vamos a platicar con un querido alumno mío de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. Él es psicólogo clínico, actualmente es maestrante de esta maestría, trabaja para la Unidad Académica de Preparatorias y actualmente está cursando un diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual. Hola, ¿qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal, doctora? La saludo con mucho gusto a usted y a toda la audiencia. Mira, pues ahora vamos a platicar sobre el tema de psicoeducación, violencia hacia las personas adultas mayores, un tema muy interesante en la actualidad. Bueno, pues me gustaría que nos platicaras, por favor, sobre qué se entiende por violencia, Fer. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Bueno, la violencia es muy compleja, es un fenómeno muy amplio, pero la violencia se puede entender como el uso de la fuerza física o como un poder real o imaginario, que puede amenazar a una persona, a un grupo, a una comunidad, y que este puede resultar en la probabilidad de dañar a otro de forma psicológica, generando privación o mal desarrollo, y finalmente puede generar la muerte. Híjole, qué complicado, pero existen varios tipos de violencia, según tengo entendido. ¿Nos podrías platicar un poco sobre esto? Claro que sí, doctora. Existen muchos tipos de violencia que son ejercidos de formas diferentes, en circunstancias diferentes y con roles diferentes, ¿sí? Algunos de los más conocidos son, por ejemplo, la violencia física, ¿sí? Aquí son agresiones meramente físicas que tengan la intención de dañar. También puede ser la violencia psicológica, donde son conductas o comportamientos que dañan la estabilidad emocional de una persona. También existe la violencia patrimonial, que puede ser cualquier conducta o cualquier omisión que atente contra la supervivencia de otra persona, de otro grupo, de otra comunidad. También puede ser la violencia sexual, que degrade o dañe el cuerpo de una persona. O finalmente puede darse la violencia por negligencia u omisión, donde se dan conductas o comportamientos que atenta contra la supervivencia de una persona. Puede tener alguna capacidad diferente o alguna debilidad. Fíjate, pero ahora relacionado con los adultos mayores, ¿qué nos puedes platicar al respecto de la violencia? Claro que sí, yo creo que es importante, antes de abordar a los adultos mayores, entender quiénes son estas personas. Según la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, estas personas son aquellas personas que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas tanto en la República Mexicana o que transitan dentro del territorio nacional. Se debe mencionar que existe un umbral aproximado entre los 60 y 65 años para considerar a una persona como adulto mayor, dependiendo de la entidad. Aquí en México, como ya mencioné antes, es de 60 años, aunque existen países como Ecuador, Japón, Portugal, Italia, donde es de 65 años, ¿sí? Mira, qué interesante. Y entonces, la violencia que se puede ejercer en estas personas, ¿cómo cuál podría ser? Platícanos más sobre esto. A las personas adultas mayores se les puede someter a todas las violencias que ya mencionamos con anterioridad, ¿sí? Todos pueden ser objeto de estas violencias. Por ejemplo, dentro del contacto que yo he tenido con personas, me he enterado de circunstancias como que familiares en primero o en segundo grado los ignoran, las agreden físicamente. Muchas de estas personas cuentan con apoyos económicos de gobierno, que son apoyos sociales, y les retiran el dinero o les controlan el ingreso económico, y son sujetos de este tipo de violencia. En menor grado, aquí a nivel nacional, la violencia sexual se da, pero es relativamente baja. Híjole, qué complicado. Es un tema muy delicado, pero referente a las estadísticas, a los datos estadísticos, ¿qué nos podrías platicar sobre esto? Bueno, podemos hablar que el grupo de las personas adultas mayores aquí en Zacatecas existe aproximadamente el 12% de la población corresponde a estas personas, ¿sí? Podemos hablar que dentro de los municipios que menor cantidad de personas adultas mayores hay, son municipios como Trancoso, Calera y Guadalupe. Estos municipios tienen muy poca población de personas adultas mayores.
y sin embargo los municipios con mayor población de personas adultas mayores son Zacatecas Capital, Río Grande, Sombrerete, Jerez. Aquí por cada 100 niños o adolescentes de 0 a 14 años hay entre 43 y 67 personas adultas mayores. De ahí que son municipios o entidades más envejecidas, aunque también se debe añadir que a nivel nacional, la ciudad de Zacatecas está dándose un proceso de envejecimiento. Se da un periodo de envejecimiento demográfico aquí en el país. Esto debido a que aumenta la esperanza de vida de las personas y también bajan las tasas de natalidad. De ahí que hay más personas y para el 2050 se estima que habrá mayor población de personas adultas mayores que cualquier otro grupo etario en el país. También podemos hablar, por ejemplo, que este grupo de personas cuentan con muy bajo nivel de escolaridad. Principalmente abarca su escolaridad en educación básica, ya sea completa o incompleta. Y muy poca de las personas que son adultas mayores llegan a tener alguna carrera técnica o a estudiar algún nivel superior. Pues realmente esto sí nos deja pensando en estos escenarios y en estos futuros escenarios en donde pues vamos a envejecer tarde o temprano, pues si bien nos va, vamos a llegar a estas etapas de adultos mayores, ¿verdad? Y adultas mayores. Entonces, pues todo esto me lleva a pensar también la otra parte, no solamente la parte de las personas que envejecen o vayamos a envejecer, sino de las personas que vayan a tener la figura de cuidadores y cuidadoras, que pueda llegar, por ejemplo, a algún estatus de burnout y ese tipo de cuestiones. ¿Tú qué piensas? Es el otro lado de las monedas, claro. Una parte es pasar por este proceso de envejecimiento del cual todos estamos sujetos. Sin embargo, también está el otro lado de la moneda, de las personas que fungen como cuidadores. Generalmente puede ser algún familiar directo, un hijo, una hija, algún nieto, en algunos casos vecinos, familiares más lejanos. Pero justamente este fenómeno, como usted lo describe, el burnout, es un problema o se puede convertir en un problema, ya que debido al estrés, al cansancio, al desgaste que resulta cuidar a una persona en estas condiciones de enfermedad, de dificultad para moverse, de trasladarla, claro que genera estrés y cansancio. Y ese estrés y ese cansancio y ese desgaste ayuda a fomentar conductas inadecuadas para las personas que son cuidadas, ¿sí? Lo cual hace que las puedan llegar a maltratar, a insultar o caigan en algún tipo de violencia. Entonces, para poder conocer un poco más sobre esto y sobre los derechos que pueden tener las adultas y los adultos mayores, ¿qué podemos analizar sobre esta misma parte de los derechos de las personas adultas mayores? Claro, aquí en México existe la ley de los derechos de las personas adultas mayores. Esta es una ley que se publicó en el 2002 y que ha sido reformada hasta recientemente el 2024. Aquí se desarrolla un marco jurídico el cual trata de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y una vida digna, estableciendo acciones para su protección, para la promoción, atención integral de los adultos mayores, en ámbitos sociales, públicos y privados, ¿sí? Aquí también esta ley trata de promover la participación ciudadana y fomentar una cultura de paz y de aprecio hacia los adultos mayores. Aquí se abordan elementos importantes como los derechos de la dignidad, una vida libre de violencia. Trata la protección de la salud, de la alimentación, de la familia. Nos habla también del derecho a la educación también como personas adultas mayores, el derecho al trabajo, el acceso a servicios, entre otros. Existen instituciones, por ejemplo, como el INAPAM, que se preocupan por el bienestar y la atención de este grupo etario. Ay, muchas gracias. Fíjate, justo eso te quería preguntar, ¿hacia dónde se podría dirigir una persona que tenga algún sufrimiento o padezca algún tipo de violencia? Entonces ya ahorita no lo acabas de mencionar. Pero también nos gustaría que nos platicaras sobre esa mancuerna que tú estás proponiendo de la psicología con la educación, la psicoeducación. Entonces, ¿cómo podríamos apoyar para tener una mejor visión y aprendizaje sobre este tema tan importante que, como bien te mencionaba, tarde o temprano vamos a llegar a y pues es importantísimo considerar que tengamos conocimiento y tengamos educación al respecto? Claro que sí, es importante porque todos nos vamos a encontrar en algún momento de la vida en esa etapa y lo que pretendemos a través de la psicoeducación que estamos brindando actualmente es fomentar un envejecimiento saludable, ¿sí? El envejecimiento saludable es dirigido hacia las personas adultas mayores, sí, pero tenemos que tener el conocimiento, todas las personas que estemos alrededor de este grupo, para poder brindarle un envejecimiento como tal, ¿sí? Existen recomendaciones muy puntuales que brindan un envejecimiento saludable. Por ejemplo, la atención multidisciplinaria, ¿sí? Que sean atendidos en cuestiones de nutrición, de salud mental, de salud física, pues aunque ya
están en un proceso de deterioro, tal vez algunas personas más, algunos menos, no importa, se tiene que brindar una atención integral. Igual en ese sentido, se trata de brindarles dietas balanceadas, también generar actividad física regular independientemente de la edad en la que se encuentren. También podemos brindar roles a agentes importantes dentro de la familia, ¿sí? Incorporarlos dentro de las dinámicas familiares, no tenerlas como una extensión más de la familia o como si fueran objetos. Recuerdo en este momento, en una ocasión donde yo entrevistando a un grupo de personas adultas mayores, hubo una persona, una adulta, que ya era de edad avanzada, se encontraba en silla de ruedas, tenía alguna discapacidad auditiva y visual, y la tenían en un rincón como si fuera un objeto. Y lo ideal es que no sea así, que se integre, que la ayuden a participar y que pese a las discapacidades se busque la forma de integrarse, porque esto fomenta la autoestima, justo es otra recomendación, y se fomenta el sentimiento de pertenencia, de autonomía, se realizan interacciones sociales dentro de diferentes entornos, que se puede, por ejemplo, recomendar incorporar a estas personas a grupos de personas adultas mayores que existen casas de día, donde se realizan trabajos artísticos, de actividad física, de socialización, y son fundamentales para que las personas se desarrollen aún en esa edad, ¿sí? Lo ideal es que se fomenten también vínculos familiares muy fuertes, ¿sí? Y que se deconstruyan los estereotipos de género, porque lamentablemente en este grupo etario están muy marcados estos estereotipos y afectan muchas veces, en mayor ocasión, a las mujeres. Pues muchísimas gracias, Fer. Agradezco infinitamente todas estas recomendaciones que nos haces tú como experto. Muchas gracias a toda la audiencia de Frecuencia Educativa. Nos escuchamos en la próxima edición. Esperamos tu sintonía en la siguiente Frecuencia Educativa. Somos arte, cultura y tradición. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.